Después que fueron acabados los cielos y la tierra, Dios realizó un acto muy especial que se encuentra registrado en el libro de Génesis, capítulo 2. Dice en el versículo 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo y de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. ¿Por qué? Porque en él Dios reposó de toda la obra de la creación. Cuando Dios reposa en ese día, en el séptimo día, invita a Adán y a Eva a participar de ese reposo. Dios quería hacer entender que solo en Él el hombre encontrará reposo frente a todos los problemas, frente a todas las angustias y conflictos que tendríamos en este mundo. Te invito a que hoy podamos orar para entrar al estudio de esta semana. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos la gloria y la honra, Señor, por darnos reposo en ti, Señor. Nos colocamos en tus manos de amor hoy, Señor, implorando que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor. Haga la obra que tú deseas, conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos. Vamos a continuar con nuestros estudios. Hoy el tema es descontentos y sin descanso. Descontentos y sin descanso. Previamente a ello, en la descripción encontrarás el estudio para descargarlo y la presentación. Vamos entonces a entrar en el tema. Como es de costumbre, lo vamos a dividir en 3 puntos. El primer punto es cuestionando las provisiones de Dios. El segundo será cuestionando a los siervos de Dios. Y el tercero, cuestionando el orden de Dios. Vamos a entrar entonces con la primera pregunta. En Éxodo 16, cuando los hijos de Israel comenzaron a quejarse al recordar la abundancia de carne y pan que tenían en Egipto, ¿qué hizo Dios? Dios les dio codornices por la tarde y maná, pan del cielo, por la mañana, según el Éxodo 16, versículos 12 al 15. Entonces Dios responde a la queja de estas personas. Vamos a continuar. ¿Cuál fue uno de los propósitos de Dios al dar maná a su pueblo? También se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 4. Y dice así, Éxodo 16, 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Entonces, Dios planeó usar el maná como una prueba para su pueblo. Pregunta 3. Aproximadamente un año después, habiendo dejado el monte Sinaí, ¿qué queja surgió nuevamente en Israel? Veamos qué otra queja surgió. Se quejaron diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Nuevamente el pueblo quejándose de la provisión que Dios les había hecho. Pregunta 4. ¿Cómo respondió Moisés a la queja del pueblo sobre el maná? Moisés le dijo a Dios que lo matara, porque no podía soportar la pesada carga de todo ese pueblo. Eso se encuentra en Números 11. Un hombre tan manso como Moisés, pues recordemos que Moisés ya había pasado
40 años de instrucción de mansedumbre como un pastor de ovejas, pues tenía por delante una gran labor, esa labor de pastorear ahora, de dirigir no a ovejas, sino a personas. Y ahora Moisés encontraría una gran diferencia, mucha queja, mucho olvido de parte de ellos de saber que estaban en las manos de un Dios que los había sacado con poder de Egipto. Al punto que Moisés dice: Dios, mátame, no puedo soportar a este pueblo. Vamos a continuar y hasta aquí podemos ver cuán dañina puede ser la queja, cuán dañina, cuánto daño podemos hacer a personas que están a cargo de otras, solo aportando con queja, con malestar, con incertidumbre, con molestia. Vamos a continuar. La pregunta 5. ¿Qué hizo Dios para ayudar a Moisés? Dios inspiró a 70 ancianos para ayudar a Moisés a gobernar al pueblo y envió masas de codornices durante un mes. Es interesante. Yo quiero que vayamos a Números. Vamos a ir a Números 11 y quiero leerles el versículo 18, donde dice: pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Y escuchen las palabras de este pueblo: ciertamente mejor nos iba en Egipto. Y cuando leemos eso, claramente vemos que Israel no había entendido de qué Dios había hecho por ellos. Pareciera que ellos no habían entendido que eran esclavos, sin libertad alguna. Qué triste condición es la de la esclavitud. Pero ellos estaban añorando nuevamente volver a ser esclavos. ¿Se imaginan esa condición de libertad que Dios les da? De abundancia de alimento, de protección, de cuidado, de victoria, pues cuando se enfrentaban contra un pueblo, ellos salían victoriosos porque la mano del Señor estaba con ellos. Pero es estas mismas personas que ahora le dicen a Dios: estábamos mejor en Egipto. ¿Qué palabras más groseras ante un Dios misericordioso y santo? Vamos a continuar. Pregunta 6. ¿Qué lección debemos aprender de la queja del pueblo? Nunca debemos cuestionar la provisión de Dios, porque Dios nos ha dado una dieta ideal, como le dio una dieta ideal a Israel. Debemos descansar en su provisión. Mi querido amigo, el trabajo que tú tienes, el oficio al cual tú te dedicas, la profesión, el oficio en el cual tú te dedicas, es el medio por el cual Dios bendice a tu familia. Provee de alimento, provee de dinero para ti y para los tuyos. Ten mucho cuidado en cuestionar esa provisión que Dios ha hecho para ti. Pregunta 7. ¿Qué lección debemos aprender de la respuesta de Dios a la queja del pueblo? Aquí hay una lección muy interesante. Debemos aprender que Dios se toma muy en serio las quejas de su pueblo con respecto a lo que les ha dado. Y podemos ver eso en muchos episodios de la palabra de Dios. Jacob, dame hijos o me muero. ¿Se acuerdan de esas palabras? O ese rey, no, Señor, no me quites la vida, dame un tiempo más de vida. Y en el tiempo que Dios dio a ese rey, engendró a uno de los reyes más perversos de la historia de Israel, Manasés.
entonces el Señor oye también las quejas y las responde. Entonces debemos tener mucho cuidado, mucha precaución, sabiduría en no quejarnos contra la voluntad de Dios. Muchas personas juzgamos a Dios como un ser injusto. Señor, ¿por qué hiciste esto? Y pareciera que nosotros queremos corregir algo que Dios ha hecho. Pero nos olvidamos que en el momento en donde decimos a Dios que es injusto, le estamos diciendo que Él no es Dios. Pues un atributo divino que tiene es que es justo. Y si yo le digo que no es justo, entonces le estoy diciendo que Él no es Dios. Le estoy diciendo que Él hace mal su trabajo. Y le estoy diciendo, Señor, yo tengo un mejor plan para ti. Vamos, tú lo hiciste mal. Por eso tengan mucho cuidado en las lecciones que se encuentra en el pueblo de Israel mientras caminaban en el desierto. Vamos ahora a ver, cuestionando a los siervos de Dios. Pregunta 8. ¿Por qué Dios da roles de liderazgo a algunos individuos sobre otros? Esto es muy importante. El liderazgo es el método ordenado por el cielo para mantener el orden y el progreso. Hay grados de ángeles e incluso hay un orden de liderazgo en la deidad. Ahora, quiero que veamos estos versículos para que podamos ver, aún en la deidad, cómo hay estos grados. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora podemos encontrar ahí un orden de grado. Entonces, ¿que Cristo es menos? Y Filipenses nos dice 2:7 que nuestro Señor Jesucristo se anonadó, que se hizo siervo para llegar a nosotros. Entonces, aún en el cielo podemos ver esa orden, podemos ver el liderazgo. Entonces nosotros también no tendríamos que ejercer una rebelión contra dicho orden de Dios, como vamos a verlo más adelante. De ejemplos bíblicos de personas a las que Dios dio roles de liderazgo sobre otras personas. Bueno, aquí hay muchos ejemplos. Vamos, primero Adán. ¿Quién colocó? A Eva la colocó, ¿no? Entonces Adán tenía como rol de proteger, de guiar, de enseñar, de instruir y de amar a Eva. Él era como un líder para Eva. ¿Qué más podemos ver? Abraham, ni qué se diga, Abraham, serás padre de multitud de naciones como las estrellas del cielo. Moisés, que llegó también a ser el líder de todo el pueblo de Israel. Josué, David, el rey, una cabeza visible, el rey de una nación. Y además podemos verlo como encontraremos en Efesios, que el padre y también los amos, que en esa época bíblica era muy común que haya amos y esclavos. Y también hay un liderazgo y también tiene que haber un respeto, porque se le hace una promesa inclusive en Efesios 6 a los hijos. Le dice, hijos, honren a su padre y a su madre para que les vaya bien. Entonces vemos una bendición de parte del Señor cuando respetamos los roles que existen en esta tierra. Pregunta número 10. Vamos a ver. Tanto los apóstoles, Pablo como Pedro, hablan de personas que deberían estar sumisas a otras. Por ejemplo, ellos hablan de esposas a esposos, de siervos a amos, hijos a padres. Entonces, ¿cuál es el significado de la sumisión en la Biblia? Y ahora, este punto es muy importante que podamos verlo, porque los críticos de la palabra de Dios
toman estos versículos para desvirtuar la enseñanza bíblica y el orden divino. Por ejemplo, vamos a ver cómo el feminismo ataca esta parte. Y dicen, ¿cómo? ¿Que la mujer esté sujeta al esposo? ¿De qué se trata eso? Yo no estoy de acuerdo con eso. Y entonces vemos muchos otros ejemplos como ese, que desvirtúan la enseñanza bíblica del liderazgo y de la sumisión. Ahora, quiero que vayamos a Génesis y veamos algo muy interesante. En Génesis, capítulo 2, versículo 18, para entender solo este punto del varón y de la mujer. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora, nótese que el Señor va a ser para el hombre algo demasiado útil para él. Tan útil, tan maravilloso, tan especial, que la palabra que se ocupa aquí, cuando se dice ayuda, en el original es una palabra que solo se compara al socorro de Dios mismo que da al pueblo de Israel. Entonces, esa palabra socorro opuesto vendría a ser la mujer para el varón. Un socorro divino, en otras palabras, socorro opuesto para el hombre. Entonces, ahí vemos la parte de cómo Dios crea esta ayuda, este socorro para el hombre. No para pisar, no para menospreciar, sino para cuidar, proteger, honrar y sobre todo, vean esto, esta respuesta. La sumisión en la Biblia no es un mandato a la pasividad, sino más bien es el acto de asumir un papel activo y de apoyo bajo un líder. Entonces, solo se trata de entender los roles que Dios nos ha dado. No es que uno es más privilegiado que el otro, pues nosotros malinterpretamos esa parte. No, ¿cómo que el hombre es la cabeza del hogar? Pero quiero decirte que como cabeza de hogar tiene responsabilidades. Por ejemplo, en un caso muy común en la familia, al ser la cabeza del hogar, el hombre, la paz de la familia depende de su actuar. Por ejemplo, cuando hay un conflicto familiar entre la esposa, él o los hijos, ¿quién creen que tendría que ir a pacificar a todas las partes involucradas? Claro, si es un esposo orgulloso, él no va a ir. Pero si él ha entendido su rol como líder, como cabeza de familia, y que de él depende la paz, entonces él toca ocultar su orgullo, mortificar el orgullo, que no es nada bueno, e ir a pacificar el hogar, hablando con la esposa, con los hijos o con los individuos que se involucren. Entonces, ahora se entiende, mis queridos amigos. Yo quería tomar un tiempo para conversar acerca de este punto, pues es muy mal entendido la Biblia de esto. Y lo vemos en el Señor Jesús. Jesús es la cabeza de la iglesia. Pero ¿qué hizo la cabeza de la iglesia? A quien la iglesia se somete, esa cabeza, Cristo Jesús. ¿Qué hizo por ella? Murió en la cruz del Calvario por su iglesia, por su esposa. Entonces ahí vemos cómo los roles que el Señor da no es para exaltar a algunos y menospreciar a otros, sino es para cumplir una voluntad divina. Muy bien, vamos a continuar. Pregunta 11. ¿Qué don de liderazgo del Espíritu menciona Pablo y qué precaución da a quienes lo ejercen? Pablo enumera el don de presidir, Romanos 12:8, y advierte que los que presiden deben hacerlo con solicitud. Entonces, si a ti, mi querido amigo, si aún no te has dado cuenta, vamos a hablar la cabeza del hogar, el padre, si aún no te has dado cuenta que tú eres el guía espiritual, el que protege, el que provee, el que cuida, el que depende de la paz del hogar,
y estás actuando de otra manera, entonces tú no estás siendo solícito al desempeñar esa función. ¿Se entiende ahora? Pregunta 12. ¿Qué personas improbables comenzaron a cuestionar el liderazgo de Dios que Dios le dio a Moisés sobre los hijos de Israel mientras viajaban hacia Canaán? Esto es muy triste. La propia hermana de Moisés, junto con su hermano Aarón, cuestionaron el papel del liderazgo de Moisés. Esto es muy triste. Este comentario nos enseña tanto, mis amigos. La misma familia de Moisés empezó a cuestionar su liderazgo. Pregunta 13. ¿Qué autoridades ha puesto Dios actualmente en la sociedad humana? Dios ha puesto a reyes, ha puesto presidentes, gobernadores, alcaldes, policías, con autoridad sobre otros seres humanos. Y eso lo encontramos en Romanos 13, que lo vamos a ver dentro de un momento. ¿Qué autoridades ha puesto Dios en la iglesia? Dios ha puesto ancianos, diáconos en posiciones de autoridad en la iglesia. Entonces vemos, tanto en la sociedad, Dios no lo dejó descabezado. Ha colocado la autoridad. Dice que se le ha dado la espada para ejercer justicia. No para que al bueno lo trate con injusticia, sino que al bueno le dé su recompensa, como dice Romanos 13, y al malo así le pague conforme a sus obras, que ejerza justicia. También en la iglesia ha colocado autoridades. Entonces nosotros podemos ver en 1 Timoteo 5:17, podemos ver en Hechos 14:23, Dios ha colocado ancianos, ha colocado diáconos para que haya también autoridad en la iglesia. Ahora, el punto interesante de esto es que tanto los de la iglesia como los de la sociedad, ninguno se encuentra por encima de la ley de Dios. Y ese es un punto muy importante. Pues en el momento en donde estas autoridades, tanto sociales, gubernamentales, en el momento donde estas autoridades desconozcan que tienen que rendir cuentas a Dios, empezarán a hacer una obra que no es voluntad de Dios. Y en el momento en donde la iglesia también desconozca las autoridades que ellos tienen, o que ellos empiecen a vivir de una manera que no sea bíblica, pues se le da, miren, ¿saben que se le da unas características a aquellos que van a ser líderes, que van a ser ancianos? Y eso no es misterio, se encuentra en 1 Timoteo capítulo 3, donde dice, versículo 1, si alguno anhela obispado, buena obra, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, que sea marido de una sola mujer, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues si aún no puede con el hogar, ¿cómo va a poder con una iglesia? Ese es el punto. Entonces, tanto las autoridades de la sociedad humana como las autoridades de la iglesia tienen que dar cuentas a Dios. Están sometidas a una cabeza que es Dios. Y Jesús se lo dijo a Pilato, le dijo, ninguna autoridad se te hubiera sido dada si Dios no te lo hubiera dado. No es que tú eres el rey, no es que tú ahora eres el gobernante y haces lo que tú desees. Tienes que dar cuenta a Dios. Por eso el cristiano es la conciencia de la sociedad. El cristiano, el que conoce la palabra de Dios, es el encargado, como Juan el Bautista, de recordarle a Herodes, un gobernante que está pecando. Pues no fue puesto para eso. Vamos a continuar. ¿Cómo podemos nosotros, como Miriam, oponernos al plan de Dios para el avance de su pueblo?
podemos obstaculizar el plan de Dios para su pueblo al manifestar un espíritu de envidia. Envidia. Y la envidia es un fruto de la carne. ¿Cuánto daño ha hecho la envidia a la causa del Señor? Los celos, la envidia. ¿Cómo se llenó de celos Satanás cuando Dios empieza a hacer a un hombre del barro y le da autoridad y le da una esposa y le da la posibilidad de ser padre? Y Satanás no tenía ninguna de esas características y se llenó de celos y odio hacia esa criatura de Dios. Y hasta el día de hoy nos causa tanto dolor. ¿Cómo se llenó de celos Abel? Caín contra Abel. ¿Cómo se llenaron de celos contra nuestro Señor Jesucristo los fariseos? Que querían tener todo bajo control, su orden religioso, eclesiástico. Pero Jesús viene y rompe todas esas costumbres y se llenan de tantos celos. ¿Cómo se llenaron de celos contra Esteban al punto de apiedrarlo? De Pedro, de castigarlo con azotes. Oh, mis amigos, cuánto daño causa al pueblo de Dios, a la causa de Dios, los celos y la envidia. Entonces yo necesito hablarte ahora que si tú te encuentras con celos y envidia, te estás haciendo tanto daño a ti y estás causando tanto daño a la causa de Dios. Piensa y ve lo que los celos y la envidia han causado en el mundo. Pero dice que cuando Satanás quiere herirnos, el Señor mismo ocupa eso para su gloria. Y por eso vemos a un George Whitefield expulsado de las iglesias, a un John Wesley expulsado de las iglesias, diciendo: el mundo será mi iglesia. Y lo vemos ir y predicar en las calles a miles y miles de personas. Pero mi amigo, sal de ese espíritu de envidia. Pregunta 16. Cuando los hijos de Israel rechazaron el informe de Caleb y Josué sobre Canaán y quisieron apedrearlos, ¿qué hizo Dios? Bueno, la gloria de Dios apareció en el campamento y le dijo a Moisés que concedería la petición del pueblo de morir en el desierto. Números 14. Pregunta 17. ¿Cómo ve Dios los pecados de insubordinación y rebelión? Dios considera que estos pecados son extremadamente graves, incluso tan malos como la adivinación y la brujería. Vamos a ir terminando. Cuando los que tienen autoridad en la iglesia de Dios no son guiados por el Espíritu de Dios, ¿cómo debemos responder? Bueno, este es el punto que habíamos hablado hace un momento. Tanto los líderes de iglesias como también líderes de la sociedad se tiene que actuar de esta manera. Primero debemos ir directamente a la persona que creemos que está equivocada. Si el problema no se resuelve, llevar a otros testigos y finalmente llevarlo a una corte, a una iglesia en este caso. Entonces el Señor Jesús nos da de qué manera debemos actuar. Y ahí vamos a colocar una solución. Pregunta 19. ¿Cómo demostraron Sadrac, Mesac y Abed-Nego respeto por la autoridad mientras honraban la ley de Dios? Los 3 amigos de Daniel obedecieron la orden de reunirse en las llanuras de Dura y se sometieron pacíficamente al arresto y a ser atados. Pero escuchen esto, se negaron a adorar a otro Dios que no fuera Jehová. Frente a eso, yo no me postro. Quiero que vean eso. Honraron a la autoridad terrenal. Ok, vamos a ir. Pero cuando esta autoridad cree que tiene más poder que el divino y dice, adoren, no. Yo ya no puedo hacer caso a eso. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, de esa manera, Sadrac, Mesac y Abed-Nego respetaron la autoridad, pero honraron por sobre todo la ley de Dios. ¿Cuál es el propósito de tener reglas? Una regla es una guía proscrita de conducta o acción. Trae armonía, descanso y paz a la sociedad donde se hace cumplir.
¿Cuál es la actitud de Dios hacia la existencia de los gobiernos? Dios ama a los gobiernos. Él tiene uno, Él tiene un reino. Los poderes, fuerza, gloria fuerza y gloria a los gobiernos terrenales. Yo sé que esta pregunta como que nos eriza la piel porque estamos acostumbrados ahora a ver políticos, reyes, gobernantes, ladrones. Pero nuestro Señor, que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, no lo es. Y créanme, en la historia de este mundo ha habido reyes colocados por el Señor, gobernantes guiados por el Señor. Entonces, queridos amigos, el Señor tiene su reino, el Señor tiene un poder, tiene una fuerza, y de la misma manera desea que se gobierne en paz y justicia en esta tierra. Ahora podemos ver la rebelión de nuestros gobiernos contra la ley de Dios. ¿Dónde nos dice el apóstol Pablo que debemos aprender de las historias que sucedieron en Israel? En 1 Corintios 10, Pablo enseña que esas historias deben enseñarnos a no codiciar cosas malas, ni adorar a dioses sustitutos, ni a cometer fornicación, ni a tentar a Dios, ni a quejarnos de su providencia, ni de sus siervos. La última. ¿Cómo nos enseña el apóstol Pablo que podemos superar nuestro descontento natural? Pablo dice que el contentamiento es algo que tenemos que aprender, porque no es algo natural. Que Dios nos ayude a aprender eso en menos de 40 años, como le dio a Israel para aprender esta actitud. Seamos como Pablo, cuando en Filipenses él dice, y vamos a leerlo para terminar. Filipenses 4:11 nos dice Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Entonces aprendamos lo que Pablo nos está enseñando, nuestro Señor nos está enseñando, a contentarnos con lo que Dios nos ha dado. No seamos como encontramos en Proverbios 30, versículo 8 y 10. Mira, no me des mucho para que no me haga vanidoso, ni me des poco para que vaya a robar, como poniendo una condición a Dios. Sino sepamos contentarnos con lo que Dios nos ha dado. Bástate mi gracia. Un viejo puritano diría, con un bocado de pan y la gracia del Señor Jesús, me siento el hombre más rico de todo este planeta. Que Dios te bendiga y te dé contentamiento, gratitud en tu corazón de ser un hijo de Dios.